Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. En esta semana correspondiente a la número 4 de nuestro diplomado, todavía estamos en el módulo uno, nuestra última semana del módulo uno, que habla sobre la producción de materiales educativos en entornos virtuales. El texto académico hace referencia a la tipología textual. Lógicamente, vamos a entender en el ámbito educativo lo que nos interesa, qué es la tipología textual y por qué su importancia, ¿no? Bueno, en ese sentido, a diferencia de lo que podría definirse en otras áreas como tipología, solamente el tipo de letra, en este caso, cuando hablamos de tipología textual, hacemos referencia a la forma, al tipo de comunicación que tenemos, al tipo de escritura que tenemos, de manera que nuestras ideas estén claras, bien plasmadas al hacer referencia a un determinado contenido. Bien, entonces dicho eso, con esta pequeña introducción nada más, ¿cuáles son las que nos interesan trabajar? Algunas, lógicamente, ustedes ya tienen un poco de dominio y conocimiento, en cambio hay otras que tal vez tengamos algunas dudas, ¿no? Una de los principales tipos de texto hace referencia a las guías didácticas. ¿Cómo debemos elaborar una guía didáctica? ¿Cuáles son las características de las guías didácticas? Y bueno, también diferencia con lo que es una unidad didáctica, ¿no? Vamos a hablar en el transcurso del tema sobre las características y también sobre las diferencias. También vamos a ver que otro tipo importante es la guía de lectura. Otro tipo de texto que se suele utilizar es el correo electrónico, que, bueno, tiene una característica un poco diferente. No es tan como el correo tradicional, digamos, no como las cartas tradicionales, donde se empieza con un enunciado, un saludo, el cuerpo, una despedida. eh, es un poco más concreto, más puntual el correo electrónico. Los foros de debate que también bueno, que han tenido la experiencia ya ustedes de ver cómo funciona el foro de debate basado en preguntas, nada más, y donde cada uno de los participantes, en este caso de los alumnos, debe dar su criterio personal. El foro debe procurar inclinarse a ese lado, no más que a dar un concepto, que en algunos casos, bueno, la anterior sesión ya hablamos de eso y dijimos que algunos estaban cometiendo ese pequeño error. También otro tipo de texto es la consigna del docente, es decir, cómo debemos dar nosotros las pautas para un determinado trabajo. Cuantas más claras esté la consigna, obviamente el trabajo va a ser mucho más provechoso, ¿no? La clase virtual, la tipología de texto para la clase virtual también es diferente un poco a la clase presencial. Durante la clase presencial, la línea puede tener en ciertos momentos ciertos desvíos. El chat también es otro tipo de texto que requiere también un poco de trabajo, pero se caracteriza por ser un poco más informal, ¿no? La presentación del docente, exclusivamente hablando de la virtualidad en este caso, que si bien es cierto, tiene bastante similitud con la presencial, eh, tiene también un par de características un poco diferentes. Y terminamos con lo que es el glosario, que lo vamos a definir también como el conjunto de palabras, términos que a veces son necesarios aclararlos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es la guía didáctica. Una guía didáctica es un conjunto estructurado, muy bien armado, estructurado, para procurar el autoaprendizaje del estudiante.
Para lograr este autoaprendizaje que esto implica la, generar la voluntad del estudiante para generar su propio aprendizaje. Entonces tiene que ser bastante interesante, ¿no? ¿Qué elementos debería contener? Esencialmente, una fundamentación. Es decir, ¿para qué estoy haciendo esta guía? ¿Y por qué esta guía me sirve en esta determinada área, materia, o para este determinado curso? Eso debe ser uno de los pilares sobre los cuales va a estar fundamentada nuestra guía. ¿Sí? Y por favor, atentos, porque esto de la guía es, más adelante vamos a ver en la consigna del trabajo, que es lo que ustedes deben trabajar, la guía. También debe estar bien claro y definido cuáles son los objetivos educativos, qué capacidades debe cumplir para que se desarrolle en los estudiantes ciertas características que deseamos, ¿no? Esencialmente los logros. También debe estar claro como pilar los contenidos, es decir, el tema propiamente que se va a trabajar con un determinado curso. La metodología que se tiene que visualizar a lo largo de la elaboración de una guía didáctica. Es decir, aquí entra la respuesta a la pregunta, ¿cómo vamos a trabajar este contenido, esta materia, este tema? ¿Cómo lo vamos a trabajar con los estudiantes? La valoración, otra característica que debe estar visible. Ahora, ¿cuáles son los métodos de evaluación que ustedes van a usar? Aquí, bueno, podemos mencionar rúbrica, cuadros comparativos, bueno, hay un montón de posibles evaluaciones que se pueden trabajar eh, y tienen que estar también dentro de lo que es la guía. La bibliografía, generalmente, al finalizar, la guía debe contar con los libros, documentos, revistas, artículos, etcétera, que hayan podido utilizar ustedes o que hayan utilizado en realidad y que puedan ser ampliados ya de manera independiente por el estudiante, ¿no? Decir, esto hasta aquí se ha sacado de tal libro, pero si desean, bueno, al final se pone el libro para ampliar este conocimiento, si es que el estudiante quedaría con un poquito de la duda. Y si estamos hablando de, por ejemplo, algún libro que se ha usado, debe incorporarse también dentro de las lecturas complementarias de estos libros, al igual que tenemos en los módulos de las diferentes semanas, existía material complementario, ¿verdad? Si bien es cierto, nuestro módulo principal estaba redactado, también se tenía algunas lecturas complementarias que permitían ampliar el conocimiento, ampliar un determinado contenido. La evaluación de conocimientos previos, lógicamente, es algo muy importante que hemos usado, que siempre usamos los maestros, ¿no ve? El famoso examen diagnóstico que nos permite, que es lo que nos permite tener un punto de partida para poder trabajar. Y en caso de ser necesario, hacer algunas modificaciones en base a esto eh, que es algo que trabajamos, ¿no? Para no ir perdiéndonos en el horizonte y esperar algo que los estudiantes suelen hacer siempre a último momento, a última hora, todas las tareas, porque esto tal vez como profesores les ha debido servir la experiencia, como padres también, están siempre con los chicos, ¿no? Diciendo, a ver, el siguiente periodo que tengo, el siguiente periodo tengo, por ejemplo, sociales. Haremos la tarea de sociales. En el recreo lo están haciendo día antes, ¿no? O en momentos antes nada más. Eso sabemos que es algo que pasa continuamente. Entonces,
Si tenemos un cronograma de actividades, en la primera semana hacer esto, en la segunda semana hacer esto, como lo que se está haciendo en el diplomado, ¿no? En este diplomado, cada semana presentan trabajos y casi siempre, seamos honestos, por lo que yo puedo observar, veo los trabajos presentados, hay muy pocos que son, el trabajo ha sido presentado con 2 días y 3 horas, digamos. La mayoría están con horas nada más. El trabajo ha sido presentado 20, por decirle, ¿no? Incluso hay de 20 minutos antes, o sea, ahí te das cuenta de que el trabajo ha sido hecho, creo que a la rápida. Entonces, el cronograma es importante. Entonces, estos son todos los elementos que deben tratar de estar redactados de manera clara, sencilla, para que el estudiante los pueda comprender, entender. Eso hablando de la guía didáctica. Ahora, vayamos a hablar sobre lo que son las funciones de esta guía didáctica. Una de las principales funciones de una guía es la de ser motivadora, con algo que pueda ser interesante, que les guste, que pueda llamar su atención. Otra función que debe cumplir es la de facilitadora. Esto quiere decir que los contenidos que van a estar desarrollados, escritos, ejemplificados, etcétera, cumplan la función de facilitar el aprendizaje de nuevos conocimientos. Función de orientación y diálogo, que propicie un espacio de comunicación entre el docente, entre el estudiante, entre los mismos estudiantes, entre compañeros, etcétera, ¿no? De manera que sabemos bien que el proceso de aprendizaje se da más así, cuando damos las clases, vamos a llamarlas las presenciales, las tradicionales. Nosotros a veces hacemos grupos de dos para que resuelvan un determinado ejercicio, para que hagan algo. Entonces vemos ahí cuando de verdad están colaborándose entre ellos. Hay que tener cuidado de que los grupos también cuando se arman no sean muy numerosos, porque siempre hay alguien que no hace nada y dos que sí se esfuerzan, ¿no? Entonces, de la misma manera aquí debemos procurar esto del diálogo sobre todo entre estudiantes y si hay dudas, obviamente entre el maestro y sus estudiantes. Y por último, para verificar que todo lo que estaba en la guía haya logrado obtenerse, a desarrollar ciertas habilidades, destrezas, capacidades en nuestros estudiantes, debe contar necesariamente con una función evaluadora. Estas funciones evaluadoras pueden ser usadas con diferentes herramientas y recursos, ¿verdad? Sabemos también que podemos usar desde las pruebas escritas, pruebas orales, a través de gamificaciones, a través de juegos, etcétera. Hay un montón. Dependerá de uno, de la edad del estudiante, del contexto en el que se están realizando todo esto, ¿no? Siempre es función básica el contexto. Ahora, hablemos de las unidades didácticas. A diferencia de la guía didáctica, ahora vamos a hablar de las unidades didácticas. Obviamente son el centro, el núcleo de toda área. Y en la unidad didáctica están desarrolladas, desglosadas todos los contenidos de la materia, generalmente bien organizado, de forma estructurada y organizada para el aprendizaje. La unidad didáctica es un poco más amplio en ese sentido que la guía didáctica. La guía contiene más elementos, la unidad tal vez unos menos elementos, pero la estructuración de la unidad es más completa. Voy a hacer un ejemplo sencillo, tal vez un poco exagerado, pero quiero que se entienda bien. Si voy a hablar de una unidad didáctica, voy a hablar, por ejemplo, de las operaciones fundamentales, vamos a suponer de primaria, entonces solo voy a hablar, en la unidad didáctica tiene que estar la adición de números naturales, sustracción de números naturales, multiplicación de números naturales, división de números naturales. Sí, esa sería la unidad. ¿Ya? Por favor, un poco, perdonen el ejemplo un poco burdo.
En cambio, la guía es más específica. En la adición, voy a dar la adición además de las propiedades, es decir, la asociativa, conmutativa, distributiva, elemento neutro, la prueba, la verificación, cuántos tipos de prueba existe, adición horizontal, adición vertical. La guía tiene esos elementos. La unidad no. La unidad es un poco, es el paraguas, ¿listo? En cambio, las guías son un poco más pequeñas, pero más desglosadas. Entonces, una unidad didáctica debe contener, obviamente, el título de la unidad, es decir, los contenidos, los temas, títulos, subtítulos más importantes que va a tener eh, este tema. ¿Cómo van a estar estructurados estos contenidos? ¿Cómo voy a organizarlos, los títulos, subtítulos? ¿En qué orden deben ir dándose? Aquí entra también la guía de la unidad. En la guía, lo que hemos dicho, está dentro de la unidad, va la lista de ya los temas, es decir, de cada uno de los subtítulos más desglosados, más detallados, y el objetivo de toda la unidad. Para esto va a tener una introducción. ¿Qué es la introducción? Es el texto inicial donde más o menos el estudiante ya empieza a tener una idea de qué es lo que va a verse. Entonces ya tiene una visión más holística, más general, más globalizada de lo que va a ver. Debe estar también debe incorporarse la bibliografía. ¿Para qué? Para que pueda el estudiante en cualquier momento ampliar este conocimiento, algo que se ha mencionado y hemos dicho también anteriormente, ¿verdad? Y las actividades de aprendizaje. Es decir, cuáles van a ser las tareas, las labores más importantes que el estudiante debe desarrollar. Fíjense que aquí lo que me faltaría sería el cronograma, ¿verdad? Que ya está incorporado dentro de la guía. Por eso la guía es más pequeña, pero más completa. Ahora, para tener un poco de idea de lo que son las unidades didácticas, bueno, los maestros hemos estado usando hace unos cuantos años todavía, espero que actualmente ya no tanto, ciertos documentos, textos de ciertas editoriales, ¿sí? Que eran bastante genéricas, pero muchas veces no respondían totalmente al, al contexto, a las necesidades, a los intereses de nuestros estudiantes, a nuestra realidad económica, social, cultural, de toda la unidad educativa, de la comunidad educativa. Entonces, esas eran las primeras unidades que se tenía, ¿no? Era un libro que tenía un poco en primaria sobre todo, ¿no? Libro que incorporaba, ahí estaba ya mate, lenguaje, ciencias sociales, etcétera, todos en uno. Ahora, la ventaja de tenerla en un formato digital o en la educación virtual es que puedo ir separándolo, distribuyéndolo, haciéndolo un poco más pequeño. Y obviamente, eh, esto me va a permitir que el estudiante pueda tener algo más pequeño para leer. Además de que al ponerse, por ejemplo, en la nube y yo darle simplemente el enlace, recuerdo cómo hemos hecho una de nuestras primeras sesiones de las bibliotecas, cómo se deben usar nuestras bibliotecas propias, eh, resulta mucho más práctico darles ese material a través de la nube, ponerlo en un formato digital y que sea fácil de descargarse, ¿no? Ya sea a través de una web, puede ser una página web, un blog, o a través de un espacio mejor estructurado, como es el campus virtual. Ahora, algo que es importante cuando se está haciendo una unidad didáctica es mantener una misma línea, es decir, un formato que sea homogéneo. Si voy a usar páginas, por decir, con un encabezado que diga Ministerio de Educación, Unidad Educativa, qué sé yo, Simón Bolívar, bueno, va a ir en todas las páginas. En todas las páginas tiene que tener un estilo que sea, eh, primero, llamativo, interesante, pero que sea uniforme.
Es decir, por ejemplo, cada que existe una tarea voy a poner un lapicito, voy a poner un icono de un lápiz en una hojita escribiendo. Entonces, el estudiante se va a ir acostumbrando a eso, ¿no? No puedo ir cambiando o alterar. Ahora, si voy a usar, por decir, muñequitos que sean de la misma especie, no me conviene usar fotografías de niños y en otras solo caricaturas de niños. Entonces, debe mantenerse toda una estructura general uniforme para la elaboración de nuestra unidad didáctica. Las guías de lectura. Bueno, las guías de lectura tienen, ¿cuál, cuál sería su principal característica? Es que, bueno, eh, tratan de inducir en el estudiante a que vea un determinado material, un determinado contenido. O sea, no es solamente decirles, les sugiero, les recomiendo que lean esto y nada más. No, tiene que ir un poco más allá. Procurar que el estudiante vaya indagando en un determinado texto la información más importante. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos elaborando una guía de lectura? Debe ofrecer completa información del texto, ¿sí? Le vamos a decir, quiero que lean o les vamos a leer tal documento. Este es el título, este es el autor y estos son los contenidos más importantes que trata el libro. Debemos aclarar por qué es importante este libro o esta lectura y para qué les puede llegar a servir. Ahora, para que el estudiante pueda tener un análisis crítico de esta lectura, bueno, eso ya es un poco la capacidad de cada maestro, ¿no? Su plus. Conviene hacerles, a ver, una vez que lean, estas serían las preguntas que tienen que responder, ¿no? O sea, de las partes más importantes, o sea, forzar de esa manera la lectura. Algunos conceptos en la mayoría de los textos de las guías no suelen estar muy completos, ¿no? Entonces, a través de una guía de lectura podemos darles la posibilidad de que ellos profundicen esos conceptos que no están tan claros. También es importante que estas lecturas no sean muy resumidas, ¿no? Más bien que se permita ampliar la información que se tiene. Y por último, que me permita aclarar algunos conceptos que tal vez no han quedado muy claros, ¿no? Mm, puede ser que el estudiante no haya llegado a comprender en su totalidad, entonces hay que tratar de que se aclaren estos a través de una guía de la lectura. Los foros de debate es un recurso que ustedes ya lo han visto, ya saben más o menos cómo funciona. Eh, esto del foro es un espacio de aprendizaje comunitario, donde si yo le digo solamente pon lo que tú piensas nada más, no tiene mucho sentido. Cuando se convierte en algo bonito, algo enriquecedor, de verdad algo que tiene valor educacional, cuando hace lectura y un aporte a favor o en contra de lo que dijo alguno de sus compañeros. Solo debemos pedirles que se haga en cierto marco de respeto, ¿no ve? Nada más. Entonces, los foros, como ya lo han trabajado ustedes, son, bueno, esencialmente textos un poco cortos, no necesitamos que sean muy largos. Obviamente está basado en dos o tres preguntas que deben ser las que encaminen, ¿sí? Estas preguntas obviamente van a ser las propuestas por el maestro. El tipo de comunicación, por favor, siempre que sea lo más asertiva posible, ¿no? Y tomar en cuenta que es un espacio asincrónico. Y esto me da la posibilidad de que hoy día les doy, lo van a pensar hoy, mañana y pasado, y el miércoles, jueves, viernes recién responden. O sea, me da un espacio para que ellos hagan la reflexión de lo que están pensando. Ahora, dependiendo de qué función quieren darle al foro, ¿no? Puede ser un foro de socialización, cooperativo, abiertos, libres, o sea, hay una variedad, ¿sí? ¿Cómo debemos hacer la consigna? Bueno, tomando en cuenta el tema, el objetivo, las metas, los logros que deseo alcanzar y la redacción.
que no sea apuntando a algo que yo ya quiero, ¿no? Sino con cierto margen, con cierta libertad, ¿ya? Bien, hablemos ahora de lo que son las consignas del docente. Esto es algo que también en nuestra praxis lo hemos estado realizando con mucha frecuencia y constante y continuamente, ¿no? La consigna. ¿Qué son las consignas? Bueno, es la forma en que nosotros explicamos cómo se debe hacer una determinada tarea, un trabajo, una actividad que se debe desarrollar. Para esto, debemos ser claros, precisos, puntuales, ¿ya? Hablando de qué, de los plazos, formatos, el tiempo de entrega, etcétera, ¿no? Ustedes deben presentar hasta el día lunes este trabajo realizado de esta manera, tan, así nada más, como solía decir un director, muy conciso, pero conciso, bien pensado. Procuremos que no dar mucho ni un extremo ni el otro, o sea, ni que sean muy abiertas y que se den a cualquier tipo de respuestas o cualquier trabajo, o que tampoco sean muy cerradas, ¿no? Siempre es aconsejable darles el rango de entrega. Esto quiere decir, por decirles, si pueden ser en fechas, entre lunes y jueves tiene que estar el trabajo, o sabemos que va a ser el jueves, y que sea entre 3 a 5 páginas, un mínimo y un máximo. Alguien se puede emocionar dándome 15 páginas y alguien en media plana queriendo hacer lo mismo, ¿no? Obviamente, debemos tener en cuenta el grado, el nivel del estudiante, cada qué tiempo se les va a dar, que podría ser cada semana, quincenal, mensual, etcétera, ¿no? Y recomendable hacer una especie de guía que ayude a pensar y organizar sus propias ideas sobre la actividad que se va a realizar. Esa es la consigna del estudiante. La clase virtual. El espacio de la clase virtual ayuda a la construcción del aprendizaje del estudiante, pero que le permite aportar, ampliar ciertas explicaciones o profundizando algunos contenidos, temáticas, conceptos que tal vez de manera, que tal vez en el documento de trabajo no esté muy claro, ¿no? Para eso me puede servir, esa es la función principal de la clase virtual. ¿Qué detalles, qué puntos debemos tomar en cuenta? Bueno, ofrecer un marco de significatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que sepan qué es el tema que se va a tratar y por qué se va a tratar este tema, cuál es su importancia, que sea bien significativo el tema, ¿no? A ofrecer un modelo de análisis, de tal manera que pueda generar ciertas preguntas para la categorización de ese análisis. Profundizar los temas que no estén muy claros entre los recursos que se le hayan dado. Explicar lo más importante, lo más relevante, que no estén totalmente desarrolladas en el documento de trabajo. Esto lo hacemos de manera presencial también, por decirles, ustedes utilizan el texto del ministerio que se les ha dotado a los estudiantes, pero que también, como todo, tiene sus lados muy positivos y sus lados no tan positivos, ¿no? Hay algunas temáticas que tal vez están solo ejemplificadas con 1 o 2 ejemplos nada más, cuando en realidad se requiere más ejemplos para que se pueda entender a cabalidad. Además de que en la clase virtual se debe aportar al estudio continuo. Ahora, se pueden incorporar, incluir nuevos recursos, desde luego que sí, con la finalidad de potenciar el material que se tiene y que cumpla una función centralizadora y gestionadora. Eso es importante en la clase virtual. Ahora, existe otro tipo de texto que se utiliza y es el que se utiliza en el chat. Es algo que también nosotros lo hacemos con mucha regularidad, sobre todo usando, la mayor parte utiliza el WhatsApp, pero
Obvio que también existen otras, Telegram, Line, Viber, etcétera, ¿no? Existe. Ahora, hay dos, el chat por voz, eh, que es bastante adecuado cuando se tiene que hacer explicaciones un poco más largas que por medio de la escritura resulta un poco engorroso, diremos así, ¿no ve? Y también existe el videochat y pizarras, que me permite tener un contacto visual más cercano y que me da la posibilidad, además de ampliar las explicaciones y, ¿por qué no? Tal vez usar la gamificación, es decir, el juego. Cada que se haga en una clase virtual, una, el inicio de una sesión, debe existir una presentación del docente. En las clases presenciales iniciamos nuestra clase generalmente con un saludo de, bueno, deseándoles que tengan un bonito día, estimados estudiantes, éxito en todo lo que vayan a tener, a hacer, a lo planificado del día de hoy, etcétera, que tengan un muy buen día. Y los estudiantes generalmente contestan, ¿no? No solo decir, buen día, jóvenes, buen día, y tomen asiento, ya listo. No. Siempre nos damos unos 30 segundos para desearles algo bonito en el día, ¿no? Para generar un clima más agradable. Entonces, este saludo se tiene que hacer de una manera cordial, amable, eh, porque es el principio, es la entrada, ¿no? El saludo inicial que en la clase presencial nosotros hacemos, no es simplemente entrar, ya, jóvenes o niños, niñas, buen día, tomen asiento. De por sí ya hemos generado un clima medio antipático de trabajo. En cambio, al darse unos, qué sé yo, 30 segundos más para decir, jóvenes, señoritas, niños y niñas, esperemos que hoy día tengamos todos un día muy bonito, ¿sí? Que les vaya bien en todo, que tengan un muy buen día. Es mucho más agradable, ¿ya? Y eso es lo que se lleva el estudiante. Mi profesor, no, cuando llega siempre saluda bonito, o mejor ya ni quiero saludarle. Nos da una pauta además de qué tipo de maestro y qué tipo de docente somos, ¿no? Y para concluir, tenemos el glosario. ¿Qué es el glosario? Bueno, el glosario es un listado de palabras que se van a utilizar y que deben ser explicadas. Ejemplo, voy a trabajar con lo que son, bueno, al ser del área de matemáticas, voy a poner un ejemplo bastante simple, ¿no? Pero matemático. Vamos a hablar sobre la adición. Y cuando hablamos de la adición, debemos hablar de los términos, que es sumando, que es la suma total o resultado, cuál es el signo más, cuál es el signo igual, etcétera, ¿no? Entonces, debo tener en el glosario sumandos, minuendo, sustraendo, resta o diferencia, si estoy hablando de la sustracción. En el caso de la división, cociente, residuo, dividendo, divisor, son los términos que deben ser aclarados y deben estar en el glosario. Entonces, el glosario solo es eso, un conjunto, una lista de palabras que son utilizadas y que, bueno, son exclusivas para esta materia, ¿no ve? Porque para cada materia obviamente tiene un significado diferente. Ejemplo, si decide poner, a ver, vamos a poner aquí simplemente, algunos maestros podrán usar esto, 4,5 en el área de matemáticas. Esto, esta coma, tiene un significado diferente al coma del lenguaje. Significa que termina la parte entera y empieza la parte decimal. Se utiliza como un separador decimal, donde se debe leer 4 enteros, 5 décimos. En cambio, en el área del lenguaje, esta misma figura tiene otro significado. Significa separación de palabras. Cuando se utiliza, por ejemplo, hoy compré naranjas, plátanos, manzanas, se separan con comas. El signo, por ejemplo, que yo quiera colocar, digamos, voy a colocar un 5 y en matemáticas, este signo no quiere decir admiración del 5. El 5 se está admirando, no, significa factorial. Entonces es el nombre de una operación.
Y eso significa que voy a multiplicar el 5 por el 4, por el 3, por el 2, por el 1, y se utiliza en probabilidad estadística, etcétera. En cambio, en el área del lenguaje, este signo significa admiración, exclamación. Entonces, en el glosario deben estar esta definición, pero que sean de la materia, de la disciplina. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Dicho esto, empecemos a trabajar. ¿Y a qué me refiero con que vamos a empezar a trabajar? Nuestro primer momento del texto académico correspondiente a la semana 1 concluye y termina ahí. Vamos a hablar ahora de lo que va a ser eh, el trabajo, la tarea, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que en esta semana debemos presentar? Y tenemos también en plataforma las orientaciones didácticas correspondientes a la semana número 4. Hablando de lo que es la tipología textual, está aquí una pequeña introducción, nuestro propósito pedagógico, que es entender, analizar las diferentes tipologías textuales que se pueden utilizar en entornos virtuales y desarrollar una visión educativa de la situación actual sobre el uso de las diversas, porque hay un mundo de herramientas TIC y las posibles alternativas que nos ofrecen estas en los entornos virtuales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un mapa mental. Este mapa mental que debemos presentarlo, vamos a hacer convertirlo en PDF. Si quieren, lo pueden hacer en Word, si quieren, pueden hacer en el que ustedes deseen. Para hacer este mapa mental, ¿qué vamos a hacer o de qué va a ser este mapa mental? Primero, una lectura del texto académico de la cuarta unidad de esta semana, lo que hemos resumido el día de hoy, y de las lecturas complementarias que están en plataforma. Estas lecturas son las herramientas que facilitan la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos de educación a distancia, un nombre bastante largo, y la otra lectura es herramientas para la educación virtual. Entonces vamos a hacer esa lectura. Y luego elaboramos un mapa mental sobre las estructuras de una guía didáctica que pueda ser aplicada a entornos virtuales para el proceso de enseñanza-aprendizaje en función a qué, a su especialidad. Entonces, esencialmente, tenemos que hacer un mapa mental de una guía didáctica para un espacio virtual, pero que sea que se acomode a la especialidad de cada uno. Por lo tanto, va a haber pequeñas variaciones. Si bien es cierto, habrán ciertos puntos comunes al definir la guía didáctica para hacer la diferencia, como está enfocada a su especialidad, ahí va a estar la diferencia. ¿Listo? Esta es la tarea. Elaborar un mapa mental sobre la estructura de una guía didáctica que hemos hablado en un principio y hemos ampliado un poquito. Bien, el formato de presentación. Bueno, esto va a ser subido en un PDF. El nombre, por favor, algunas personas quiero aclarar esto, respetemos este formato, ¿sí? Ya no se sube en Word, sino en PDF, y con esto, el nombre del participante, suponiendo Pérez Flores Juan, un guión, actividad 1, un guión semana 4. Están todavía mandando así, actividad 1, y listo. No se sabe ni de quién es cuando se descargan los documentos. Resulta un poco complicado esto. Entonces, por favor, respetemos este formato. ¿Listo? Apellido, nombre o nombres. Ahora, obviamente, si solo tenemos un apellido y un nombre, ¿ya? Actividad 1, semana 4. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro producto? Va a ser un mapa mental. ¿Qué es lo que vamos a usar? Bueno, entre los recursos está lo que se estaba mencionando, las lecturas de herramientas para la educación virtual, que es un trabajo interamericano
de Mario E. Díaz Durán y Mariela, ¿cómo se leerá este apellido? No lo sé. De Tlichich. Perdón si lo leo mal. Además, que también vamos a usar como otro recurso la lectura de la revista de educación a distancia, las herramientas que facilitan la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos de educación a distancia. Y por último, el documento, que es la guía de aprendizaje de las asignaturas virtuales. Bien, esa es la tarea. ¿Qué es lo que se va a valorar? Bueno, vamos a ver de verdad si está enfocado y si se puede visualizar en ese mapa mental las teorías y los conceptos que están en el documento, en los textos, la capacidad de cada uno que tiene de ser reflexivo, crítico, además de que sea creativo y, bueno, propositivo. La redacción, la síntesis y redacción también tienen su valoración, y la vinculación con la realidad del propio entorno también va a tener su porcentaje de valoración. Esa es la tarea 1. La tarea 2 es el foro reflexivo del debate. Bien, con los foros ya tenemos más experiencia, ¿no? Entonces vamos a hacer primero una lectura. Vayan leyendo un poquito toda la unidad 4 y en base a eso vamos a responder a estas preguntas. Para cada uno, obviamente no todos van a responder lo mismo. Es criterio personal. Para cada uno de ustedes, ¿qué tipología textual considera de manera personal es la más relevante y sistemática que permite al estudiante trabajar por sí solo de todas las que se han hablado? ¿No ve? Porque hemos hablado del chat, de la presentación, de la guía, de la unidad, del foro, etcétera. ¿Cuál consideran ustedes? Esa es la primera pregunta. La pregunta número 2, según también su propio criterio, en un foro, ¿cuáles consideran ustedes que son los elementos o las características que deben primar antes de publicar el debate? Según su propio criterio, ¿cuáles tendrían que ser estos elementos? ¿Cuáles tendrían que ser estas características? Que de cada uno puede ser diferente. Obviamente es diferente en función al área que regenta. Para los de matemáticas, las características que deben primar van a ser diferentes a las de los maestros de lenguaje y a los maestros por ejemplo, de primaria y de secundaria. También hay una diferencia. Puede ser que piense yo como matemático que me interesa más la, la forma en que se interpreta la pregunta más que el concepto como tal. ¿Verdad? Pero es solo un ejemplo. Entonces, para mí puede ser diferente y para cada uno tiene que ser diferente en función a la área, lógicamente. Por eso son personales. Y por último, debe existir la retroalimentación entre nosotros, es decir, tenemos que procurar tener este espacio comunitario para crecer como maestros. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, haciendo un comentario sobre las respuestas de por lo menos uno de los compañeros. Pueden ser dos o tres, no hay problema, pero mínimamente uno. O digan lo que opinen, lo que opino Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si están de acuerdo en desacuerdo, si les parece acertado o no. Y digamos el por qué, no solamente digamos, sí me parece correcto lo que dice la compañera sobre las herramientas virtuales y su importancia. Pero ahí no estoy haciendo nada, solo estoy poniéndole un like, básicamente. Lo que tengo que decir es por qué estoy de acuerdo. Porque desde mi punto de vista, estas nuevas herramientas me permiten, además de lo que dijo ella, esto y esto. O además de lo que dijo él, creo que no está tomando en cuenta el aspecto negativo, que sería este y este. Mientras lo hagamos en el marco del respeto, que es algo muy importante y siempre vamos a recomendar, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo y en favor de lo que diga todos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Bueno, vamos a tener una participación y veamos bien, reflexiva en el foro. ¿Sí? Reflexionar, ¿qué es? Mirar hacia nosotros mismos. Hacer una flexión y una reflexión.
reflexión sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para esto? Para esto vamos a usar todo lo que es el texto de la unidad número 4. Tenemos 2 videos también que están en plataforma, y si no, aquí están sus enlaces: tipologías textuales y tipos de textos o tipologías textuales. Bien, ¿qué es lo que vamos a valorar? Los criterios de evaluación: capacidad reflexiva, creativa, propositiva, síntesis y redacción, vinculación con la realidad y el propio entorno, ¿no? Pues, aquí soy honesto, me interesa mucho esta capacidad reflexiva que se tenga. La parte de redacción, he estado notando todavía algunas falencias, pero bueno, seamos reflexivos. Eso es lo más importante. Para tener un crecimiento es importante ser autocrítico. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con relación a la tarea de esta semana. El que nos va a tomar un poco más de tiempo seguramente va a ser la elaboración de este mapa mental. Para esto hay herramientas que pueden utilizar si gustan, pero primero, antes de hacer el mapa mental, tenemos que tener una lectura bien clarita de lo que de qué es lo que de qué vamos a hacer nuestro mapa mental, ¿no? Y era de nuestra guía, porque estaba, de una guía didáctica, ¿ya? Pero no de una guía didáctica clásica, sino aplicable a entornos virtuales. Listo. Ahora, vamos con la última parte, la parte que, esto vamos a hacer hasta aquí, un punto. Vamos a ver algunos ejemplos, les voy a dar de dónde podrían conseguir posibles ideas o recursos para usar esto, ¿no? Vayamos ahora a hablar de la tarea del trabajo final. Aquí hay que ponerse las pilas. Esta semana va a ser pesada. Necesitamos eh, por lo menos unos 2 litros extras de café para esta semana. Entonces, vayamos a concentrarnos. Aquellos que les guste pichar, bueno, un poquito más de coquita para pensar y aprovechar un poco más las noches. Y aquellos que les guste también la hierba mate, el porear también quita muy bien el sueño. Lo digo por experiencia, he usado estos 3, yo uso generalmente 3 elementos: el café, porque me gusta, soy honesto, pichar un poquito también, es agradable, y una poreadita que también me quita muy bien el sueño, les diré. Entonces nos preparemos, porque también tenemos que hacer un trabajo. Bueno, este trabajo está explicado en las orientaciones didácticas para el trabajo final del diplomado y tiene una introducción, un propósito pedagógico, y en este propósito pedagógico nos indica que debemos aplicar todos los conceptos y métodos que se han aprendido durante el módulo y debemos plasmarlos en un material educativo didáctico desde la especialidad en entornos virtuales. Además de que otro propósito es incentivar, es decir, motivar a la investigación y a la aplicación de diferentes herramientas tecnológicas TIC para el desarrollo de aprendizajes, de enseñanza-aprendizaje, perdón, en entornos virtuales. Y ahora, ¿cuál es la actividad del trabajo final? Y volvemos nuevamente con la guía didáctica. Debemos producir una guía didáctica. Entonces, hay que leer bien qué es una guía didáctica. Por les decía al principio, esta partecita, por favor, atentos, ¿qué es una guía didáctica? Debemos producir ahora. Eh, una guía didáctica para el desarrollo de procesos educativos en entornos, en espacios virtuales. ¿Qué es lo? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Veamos un poquito sobre la consigna. Primero, seleccionamos una unidad temática, es decir, un tema, de una materia definida, ¿sí? No vayamos a generalizar y decir, yo voy a trabajar todo lenguaje. No, solo un tema de los lenguajes, adjetivos, adverbios, qué sé yo. Solo en sociales, bueno, división política, en la guerra del Chaco. Solo una, ¿sí? Una unidad temática. Procuren no ser muy amplios. Esto es ya como consejo. El que mucho abarca, poco aprieta. En cambio, si soy más puntual, voy a encontrar también más material. Y en base a eso, voy a buscar una guía, voy a armar
voy a construir, voy a redactar una guía didáctica de la especialidad. Obviamente, al tener la selección de una unidad temática, ya me estoy viniendo a lo que es mi especialidad. Ahora, que sea aplicable a entornos virtuales. Ajá, este puntito tal vez hay que desglosarlo un poco más. ¿Qué hay que tomar en cuenta para hacer esto? Aquí tenemos una serie de pequeños puntos. Primero, ¿para quiénes va a ser? Identificar la población. Edad, importante, grado, realidad social, política, económica, cultural, contexto, es decir, ¿no ve? Eso que esté clarito, ¿sí? Pónganse, voy a usar para, qué sé yo, el cuarto de primaria, o voy a usar para el sexto de secundaria, para matemáticas. Ahorita estoy terminando lo que es la elipse, o la parábola, o la hipérbola, qué sé yo. ¿Listo? Entonces ya lo tendré bien claro. ¿Qué es lo que quiero con esta guía didáctica? Los objetivos tienen que estar bien claros. A través de esta guía yo quiero que los estudiantes comprendan los factores que han llevado a, que han desembocado en la guerra del Chaco, digamos. O puede ser que me interese los otro tipo de situaciones, ¿no? Eso también tiene que estar bien claro. Hay que tomar en cuenta también los nuevos roles y las competencias adquiridas en la elaboración del material. Recuerdan que hemos dicho en algún momento que ahora somos tutores, somos contenidistas, ¿verdad? Eso, ¿desde qué punto de vista lo vamos a hacer? Yo les recomendaría tomar un punto de vista de tutor y contenidista. Va a ser un poco más rico su trabajo, pero sugerencia. Otro detalle que debemos tomar en cuenta es las herramientas TIC que vamos a utilizar para este proceso. ¿Sí? Videos puede ser una buena opción. Hojas vivas puede ser una buena opción. Eh, laboratorios virtuales puede ser opción. Materiales ya elaborados. Inclusive, si son pequeños, pueden inclusive ver esas opciones como de el conejo lector, que es un poco más amplio, menos direccionado y guiado que Pipo, por ejemplo, pero también que puede ser usado, ¿no? También vamos a ver cuáles podrían ser los medios de comunicación que se acomoden mejor, tanto para lo sincrónico como asincrónico, que ya se ha tocado este tema. Y obviamente aplicar los principales tipos textuales en la educación virtual, que es algo que también, si se dan cuenta, aquí está módulo semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Obviamente es recomendable eh, una lectura de todas las unidades temáticas para enriquecer más el trabajo que van a realizar, ¿sí? Se recomienda también realizar entrevistas a los actores locales, es decir, a los estudiantes, padres y colegas, que es importante. Puede ser utilizado esta guía, puede, no dice que debe, por favor, cuidado que digan, sí o sí tenemos que... Pero si ustedes consideran que lo han hecho bien, pues hay que darle, ¿sí? Es una muy buena forma de validar el trabajo y de darnos cuenta, ay, esta parte me falló, esta parte está mucho, esta parte está muy poco, ¿sí? Siendo muy autocríticos. Entonces, procuren, no estoy diciendo que deben hacerlo, procuren que esta partecita, que la guía que van a realizar, sea con un poquito de adelantándonos a un tema que recién lo vamos a tocar, tal vez al retorno de las vacaciones, ¿no? El documento, ¿qué debe tener? Una carátula con los datos referenciales. Con preferencia, no lo alarguen mucho, pongan solo una hoja con el logo de la universidad, el diplomado, nombre de ustedes y los datos referenciales más importantes, ¿no? Nada más. Un índice, ya no hay problema. Una introducción, desde aquí empieza, ¿no? El trabajo debe tener una introducción, una fundamentación,
Está claro que es la introducción, una especie de resumen, la fundamentación, el por qué, los objetivos, qué es lo que quiero lograr, los contenidos que se van a trabajar en esta guía, no se amplíen mucho. Recuerden que el que mucho abarca, poco aprieta. Háganla de algo puntual, conciso. Debe tener, una vez que ya estén definido esto, una evaluación de los conocimientos, un pequeño diagnóstico. Luego, un cronograma de actividades. Por lo del tiempo es importante, ¿no? Esta guía va a ser utilizada durante, voy a suponer, durante 3 semanas. La primera semana vamos a centrarnos en esto, 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 la segunda esto, 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 y la tercera esto, esto. La conclusión, la bibliografía y los anexos en caso de que vean necesario. Esta tarea va a plataforma en un solo archivo. Por favor, no pongan carátula en un lado y cada uno en un documento separado, en uno solo, ¿ya? En PDF y nombre, apellido y termina con trabajo final. Ejemplo, Pérez Flores Juan, trabajo final. Ahora bien, la cantidad de páginas que debe tener, 5 como mínimo. Mínimo. Obviamente pueden tener más. Yo les aconsejaría que entre unas 7, buen número, 6, 7, excelente número. Pero ojo, estas 5 páginas no están incluidas la carátula, el índice ni la bibliografía. Es decir, cuidado que digan, ya tengo con la carátula una hoja, la bibliografía otra hoja, anexos otros no. Ahí nomás ya solo voy a tener llenar una hojita. ¿No ve? Entonces, descontando esa parte, es decir, todo lo que va a ser desde la introducción, fundamentación, objetivos, contenido, evaluación de conocimientos, el cronograma y la conclusión deben ser las 5. El tipo de letra que se tiene que utilizar es la estándar, Time New Roman, en tamaño 11 y el interlineado de 1.5. Todo lo que es cita bibliográfica, por favor, utilizamos el sistema APA de la sexta versión, para hacer todas las citas y las referencias. ¿Listo? ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Una guía didáctica. Para esta guía didáctica, lógicamente, vamos a usar todo lo que se ha trabajado, es decir, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y también el texto de apoyo, producción de recursos, material en entorno virtual de aprendizaje y guía para la producción de materiales didácticos en digital. Bueno, lo que se va a valorar, toda la guía, la aplicación de toda la teoría y la metodología de una guía en entornos virtuales, la redacción y organización del documento, escrito como lo han hecho, y el análisis y argumentación. Bueno, ese es el trabajo final. Lo que quiere decir que tanto para la tarea de la semana como para el trabajo final, debo entender bien lo que es una guía. Yo les recomendaría que agarremos un poquito de internet y sobre esto busquemos, y bueno, este documentito a mí me pareció interesante, me plantea qué es una guía, cómo se debe elaborar, características, pero esto que también ya está en los requisitos previos, los medios que se van a utilizar, contenidos, orientaciones, actividades, está ya, ¿sí? Todo esto también está en esta semana. En los materiales de la semana 4, por ejemplo, está modelo. Este modelo también me gustaría que le pongamos una leidita. Y a ver, lo vamos a ampliar un poco más para que se vea. Aprobar, aprobar, aprobar. Aquí está. El modelo de guía de aprendizaje, que debería tener la presentación, la información general, datos del docente, descripción general, la competencia, en este caso se acomoda más a nuestro perfil de salida, los contenidos que se va a trabajar, la metodología, la plataforma. Este ejemplito les puede servir muy, muy bien. Las estrategias metodológicas, los recursos, comunicación asincrónica, que voy a usar para las sincrónicas, crónica, material documental. Aquí están un poco conceptualizados. No es que hay que agarrar esto y copiar, no. Voy a utilizar, por decirles, para la comunicación
Sincrónica voy a usar generalmente en nuestra realidad, seremos muy sinceros, yo usaría WhatsApp, que es muy generalizado. Me encantaría. Y para videoconferencias, tal vez el Meet o el Zoom. El Zoom en su versión gratuita, 40 minutos, también me puede servir muy bien. Definiré esos dos elementos. Para la sincrónica, podría usar tal vez unos blogs o unos foros o Classroom, pero no lo pondremos así. Aquí está conceptualizándose. No nos interesa mucho la conceptualización, sino que cada uno diga, para el desarrollo de las actividades con el tal curso se va a usar un foro o un blog y con esta dirección. ¿Listo? Entre los materiales documentales, ténganlo siempre, los documentos de PowerPoint, Excel, si tienen los PDFs, si tienen algunos videos, etcétera. Entonces, fíjense, aquí sí se está desglosando un poquito y nos está dando el concepto. Este documentito yo recomendaría que le echemos una leidita. Y en base a esta leidita, podamos armar. Obviamente la primera parte del documento no nos interesa mucho, sino desde aquí, desde lo que dice de la Universidad Nacional de Barranca, el modelo de una guía de aprendizaje por una asignatura virtual. Desde aquí, esta parte creo que es la resolución y no sé qué, es un poco el marco legal. Sí, entonces fíjense, es la página 3, la 4 y la 5, nada más. 3 páginas que sí hay que leerlas. Es la que está un poco más resumida. Entonces, leemos esto, biencito, y con eso vamos a poder hacer ya sin ningún problema nuestro, primero, un mapa mental de estos elementos. Recordemos que nuestra semana 4 nos pide que hagamos un mapa mental sobre una guía didáctica. Entonces, para aclarar más y mejor lo que es una guía didáctica, bueno, vemos aquí y empezamos, ¿no? Los elementos que tiene. Entonces voy a armar. Tiene una presentación, una información general y los datos del docente. Eso está dentro de lo que es la presentación, la descripción general, los contenidos, las competencias del curso que hace más referencia tal vez a los perfiles de salida, que es lo que actualmente usamos nosotros más como marco referencial, ¿no? El contenido que vamos a llevar, la metodología, y aquí es donde vamos a hacer nuestro mapa mental. Además de que si lo he leído esto y lo he entendido, voy a poder hacer mi tarea del módulo final, que es hacer una guía en base a este. Me parece que ha sido uno de los que se ha acomodado mejor. Listo. Ahora, si quieren más o menos ejemplos de guías, podrían utilizar, si alguien desea, Canva. ¿Cuál es la ventaja del Canva? Que me permite ordenar mejorcito mis mapas mentales. Entonces ponemos Canva, por ejemplo, en el buscador nos sale esto. Si no están registrados, hay que registrarse. Yo, bueno, ya estoy registrado y algunas cositas que he estado haciendo deben estar aquí seguramente. Algunas cosas que, bueno, hemos estado haciendo desde infografías y todo lo demás. Y aquí es donde nosotros vamos a buscar qué es lo que queremos. Mapa mental. Listo. Al poner eso nos va a salir un conjunto de varias opciones, plantillas tal vez que ya se tengan sobre mapas mentales. Esperemos que cargue. Últimamente me he dado cuenta que está un poco más lento esto. Sí. Bueno, de todas maneras, una vez que ustedes busquen su mapa mental, por ejemplo, aquí está un poquito viéndose, a ver. Aquí están mapas mentales. Las puedo crear desde cero, lógicamente, o me puedo apoyar en algunas plantillas.
Entonces, si deseo usar alguna plantilla, por ejemplo, uno de estos estilos que yo quisiera, qué sé yo, dependerá un poco de cómo yo lo vea más adecuado, podría usar, eh, no sé, el primero, que sería una opción. Sobre esto puedo ir ampliándola de esta manera. Y aquí lo único que tengo que hacer es cambiar esto por, en este caso, guía, lo que me estaban pidiendo, ¿no ve? Que era la elaboración de una guía didáctica, perdón. Guía didáctica. Tal vez aquí un poquito más anchito, ya lo tengo, guía didáctica, lo acomodamos. Y podemos ir añadiendo aquí toda su estructura. Si vemos que alguno no es necesario, pues se elimina, no hay problema. Los demás elementos los podemos ir acomodando, añadiendo, qué sé yo. Si algún color no les agrada, pues no hay problema. Tenemos aquí la posibilidad de jugar con el Canva que me da opciones de hacer guías. No me gustaría eso, voy a poner una nueva diferente, este estilo. Tal vez para una guía podría acomodarse este otro mapa conceptual sobre una guía y cada uno de estos elementos los voy a ir simplemente editando. Si lo veo muy pequeño en la parte inferior, van a poder verificar que también tiene un zoom. Y bueno, ya nos vamos a ir moviendo por todo esto para ver. Todos los elementos son editables, absolutamente todos. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos la guía, aquí la primera parte que nos estaba mencionando en el documento PDF, recuerdan, en este modelo. Presentación, información general y datos del docente. Entonces podría poner aquí presentación, datos del docente, objetivos, ¿no? Y listo. Esto si ya no necesito, pues lo voy eliminando. Entonces, esto puede servirme como una guía para hacerlo. Quisiera aclarar por favor, no estamos pidiendo que se haga en Canva. No. Si alguien desea hacer en Word de la manera más simple, pues adelante, lo puede hacer. La ventaja del Canva es que me presenta estas posibles opciones para hacer un trabajo, qué sé yo, diremos así. Miren, interesante, porque ya tiene imágenes y demás que las puedo reacomodar. Esto tal vez no tanto para aquí, me puede servir más para aquí. Eh, Estos charlando no, me interesaría en todo caso este aquí. O sea, ya, es más a criterio personal, ¿no ve? Como quiere ir armando o la guía. Entonces, veamos Canva, entren a Canva, regístrense y pónganle mapa mental y empiecen a sanamente, ¿no? A hurgar, a ver, esta es una forma de hacerla, esta es otra forma, inclusive solo como ejemplo me sirve, ¿no? Decir, puedo hacerlo así, puedo hacer así, puedo hacer así, puedo hacer así, puedo hacer así. Ustedes definan cuál es el modelito, el estilito que más o menos les gusta y de acuerdo a eso van armando su propio mapa mental. O simplemente como idea y bueno, luego digo, lo voy a hacer en el Word, pero ya sé cómo puedo armarlo. Este estilo me gusta, bárbaro. A alguien le puede gustar un estilo un poco más abstracto, tal vez, pues no hay problema, ¿no? Simplemente selecciona y dice, este estilo me gusta. Tengo aquí una buena cantidad de posibilidades y cada uno de estos elementos se pueden ir modificando, cambiando colores, etcétera, ¿no? Hay. Quieren hacer una especie un poco más tecnológica, pues esta, un fondo más tétrico, no sé. Es gusto, ¿ya? Entonces, pueden usar como una guía el Canva, que es gratuito por si acaso, no necesitan más. Ahora, obviamente, si quieren, tienen, ¿no? La posibilidad de suscribirse y van a tener más opciones. Pero esta es una muy buena opción para poder hacer su primera tarea.
Para la guía necesariamente tenemos que apoyarnos en lo que hemos visto durante todo este tiempo. ¿Sí? Y buscar los recursos que puedan ser utilizados para armar nuestra guía. ¿Qué voy a usar? Por favor, dense el tiempo para leer esta guía. Obviamente, cada uno de estos elementos puede ampliarse un poco más, pero esta está muy, muy completita. Eso me gusta mucho. Listo. Entonces, esto es lo que tenemos que presentar para nuestros trabajos finales.